Hola, ¿qué hace? Soy Eric y hoy les traigo un nuevo capítulo de No Soy un Héroe. Le doy gracias a AnimeBot02 por el permiso de subir este fic. Sin más que decir, comenzamos. Cuestión de perspectiva. Y recuerden, Naruto y sus personajes son propiedad de Kishimoto Sensei. 5 meses después, Otogakure. Suigetsu no era una persona mal agradecida, pero tampoco era alguien que renunciara a su sueño, nada más porque las circunstancias lo ponían en ese predicamento. Estaba muy agradecido con la hermana Nono por haberlo estabilizado con esos medicamentos, y con Orochimaru por sacarlo de Kiri, donde su vida peligraba bastante. Pero su gratitud no se extendía a ser lo que ellas deseaban para él. Llámenlo individualista, pero el niño siempre soñó con sustituir a su hermano mayor como uno de los 7 espadachines de la niebla y no renunciaría tan fácil a ese sueño. Y aunque los usuarios de línea de sangre eran odiados en su aldea natal, eso no lo detendría para lograr su sueño, no señor, solo era un contratiempo para él. Algún día sería tan renombrado y poderoso que ser un Kozuki no significaría nada para el Kage, lo que realmente sería de valor es su magnífica habilidad con la espada. Y siendo parte de la llamada élite de Orochimaru, los 6 del sonido, ese sueño se vería truncado. ¿Qué aldea shinobi querría dentro de sus fuerzas élite a un desertor de otra aldea, aun cuando decida unirse a la aldea a la que jamás perteneció, pero que era la de su nacimiento? Por supuesto que ninguna que se precie de ser considerada una potencia militar como lo era Kiri. Por eso debía de escapar de aquí a toda costa. Y no era el único con esa disyuntiva. Otro de sus posibles compañeros en ese grupito, un niño algo mayor a él, de nombre Jugo, estaba en las mismas, más o menos. El pelinaranja tenía un trastorno raro que lo había convertido en varias ocasiones en un gigante de piel oscura, ojos ámbar de esclerótica negra y sumamente corpulento, que arrasaba con todo a su paso, hasta que Orochimaru, Nono y alguien llamado Kimimaro entraron en escena para detenerlo. Por lo que Suigetsu había oído musicar al chico, aunque la Sanin intentó realmente ayudarlo a calmar sus impulsos agresivos, ella estaba buscando el secreto de esa transformación y poder sacar provecho de ella. Y era algo que Jugo no quería. El niño no deseaba ser el responsable de que muchos más seres como él, estuvieran deambulando por el mundo, ya sea a las órdenes de su benefactora o no. Quizá eso le daría al niño Kozuki una esperanza de escapar, siempre que jugara bien sus cartas y logrará convencer al pelinaranja. 5 meses atrás, Delta secundario. Yakumo Kurama, alias la bruja del Delta, llamada por varias de las personas que salvó, Hechicera-sama, no era lo uno o lo otro. Parecía ser que el título dependía en gran medida del aprecio y respeto que se le quería imprimir, de ahí que ella adquiriera encantada el sobrenombre de hechicera, debido a la naturaleza de sus acciones. Ido tenía una imaginación bastante retorcida y era fácil para ella, mediante la habilidad que ambas tenían de poder lanzar genjutsu tan potentes que parecían volverse realidad momentáneamente o totalmente, había logrado dar vida a toda clase de horripilantes seres que servían a la bruja, causando temor donde había estado haciendo falta. Realmente, no existía ninguno de ellos, ya fuera el esqueleto, el torso y la mujer de cuello de serpiente o la versión de Ido de más de 2 metros de altura, eran solo genjutsu que engañaron a la gente en general. Afortunadamente, nadie era más sabio de lo que realmente pasaba, ya fuera por la espectacularidad y teatralidad de su acto o porque nadie se puso a racionalizar sobre las desapariciones, es que nadie vio el claro patrón que todas esas veces que Achisaku salió a relucir, fue en niños que eran maltratados en casa por sus padres o eran familias cuyo cabeza de familia los usaba de saco de boxeo. La idea de semejante espectáculo surgió a la llegada de la niña, en su disfraz de artista joven, cuando se percató de los malos tratos del hombre, que era dueño de la posada donde se quedaba, hacia su familia. La idea se le ocurrió al oír a uno de los últimos huéspedes de la posada, contar la historia de terror de un tío con cabeza de buey que blandía un enorme cuchillo de carnicero y salía a buscar víctimas incautas. Lo demás, solo fue dejar salir su sentido artístico, dándole a la presentación inicial de la bruja Achisaku, una inolvidable entrada y una más dramática salida. Con ese primer acto, donde se las arregló para convencer a la familia de irse de ahí, con ayuda de lo que sacó de casa de su propio esposo, a la joven le pareció una buena manera de usar sus talentos con su Kekko y Genkai, uno que era demasiado potente gracias a las maquinaciones de un viejo de mierda y unos padres modelos. Si iba a ejercer ese poder, en opinión de Yakumo Ido, sería en sus propios términos.
De ahí que estuviera matando criminales, recogiendo el dinero que estos tuvieran, y usando esos recursos para su principal foco de ayuda. Fue gracias a que se topó con la Miko y el monje que realmente pudo comenzar a planear más en grande, usando los contactos de ambos para poder enviar más lejos a los que sacaba de ahí y encubriendo la situación. Dada la reputación que se había hecho, nadie sería más sabio de qué estaba pasando. Y aunque había llamado la atención del señor de esas tierras, el hombre aún no sabía qué estaba pasando. No es que lo llegara a hacer, ya que los días de la joven en ese país estaban por terminar. Había reunido el suficiente dinero para poderse mantener y abrir una tienda de artículos relacionados a la pintura en la nación que había elegido como su residencia definitiva. No viviría como la hija de un líder de clan, pero al menos viviría cómoda y libre. Eso sería mejor que nada. Valle Delta. Kenichiro llegó al valle, donde se decía que Hankenpon estaba sirviendo como guardia de las fábricas, que serían inauguradas en pocos meses, así como también, de un valioso servicio médico para los habitantes de la zona. Al hombre y su banda de Ronin, les complació mucho saber que el grupo se la pasaba casi todo el día en la obra, usando parte de su tiempo libre en varias actividades que seguían el principio de ayudar a los demás. Ciertamente era algo de lo que se podría sacar una muy buena ventaja. Ya que le enseñó demasiado bien los principios del Bushido a su exalumno, sabía muy bien que no resistiría a una damisela en apuros. Así que con ayuda de unas kunoichi renegadas de Kusa, ideó la situación perfecta para emboscar a Hankenpon y eliminarlos de una maldita vez por todas. Con eso hecho, finalmente, tendría el renombre que merecía en el mundo criminal. No era lo mejor, pero si la gente tenía miedo de él, le haría las cosas fáciles y mejor. Por ello no podía esperar a que fuera el día de mañana, para poner su plan en marcha. 5 meses después, país de la luna llena, ciudad capital, parque industrial. No sé qué decir, dijo sumamente sorprendido el Uzumaki al leer los documentos que la sultana le había dado. Las leyes de su país le impedían adoptar una persona para que ésta fuera miembro de la familia real, en la creencia de que la maldición haría posible que alguien ruin tratara de endilgar un hijo heredero a la familia real y de ese modo, apoderarse de la nación. Lo más cerca que podía ella estar de esa situación, algo que Naruto sabía muy bien y por ello no lo esperaba, era que anexara a su familia, su clan específicamente, a los miembros de casa real. A diferencia de los países elementales, la monarquía en la nación podía moverse a través de las casas, una suerte de ramificación de la familia. Por ejemplo, Sherezada era la mayor de 3 hermanas, las cuales eran miembros de la casa real heredera al trono, no así sus sobrinos, al no ser hijos directos de la reina anterior o la actual. E igualmente, una vez que Ali o Sarai ascendiera al trono y tuvieran hijos, sus hijos pasarían a ser los miembros de la casa real heredera, mientras que los del otro hermano, a la de los miembros de la casa real. Aún eran considerados príncipes y demás títulos, pero estos no heredarían el reino hasta que estuviera alguien ascendente suyo, en la posibilidad de heredar. De esta forma, se pensaba desalentar el asesinato para subir a trono, ya que deberían hacer verdaderas carnicerías para ello, eliminando prácticamente a la gran mayoría de los hermanos y primos para poder subir. Demasiado esfuerzo, más aún, ya que muchos de ellos tenían puestos clave en el gobierno, todas mujeres debido a la maldición, ya que los esposos y consortes solo eran miembros de la tercer casa, la casa real de los esposos, sin posibilidad de heredar el control del país. Y Naruto, o mejor dicho, el clan Uzumaki se había agregado a la familia real, en rango igual a los príncipes del país, lo que significa que teóricamente, era de ahora en adelante, igual a Scott y a Sephora, los hijos de las hermanas de Sherezada, Kaldine y Fátima. Entonces, no digas nada, sonrió bellamente la sultana, esto es lo menos que puedo hacer, para agradecerte por lo que tú y Chusai hicieron por nosotras. Kaldine y Fátima están de acuerdo en que es un buen método para expresar su gratitud por lo que has hecho por las 3. Ali y Scott tendrán una vida más larga y más plena, y si mis hermanitas se vuelven a embarazar, ya no vivirán los primeros meses del embarazo con el temor de que sea un niño debido a que lo van a tener para verlo morir joven. Es algo que las 3 queríamos darte, ya que si llegan a descubrir que estás viviendo en este país, al ser parte de la familia real, adquieres inmunidad diplomática y también, serás intocable para las naciones elementales. ¿Qué hay de Karin?, preguntó el Uzumaki. Por supuesto que la protección la abarca a ella, le confirmó la sultana, y a cualquier Uzumaki que declares familia directa tuya. Así que ella también no tiene nada que temer de la mugrosa aldea que la tenía presa, no tienen poder para hacerle nada, a menos que sean estúpidos y se metan con la familia real. Naruto abrazó a la mujer que le devolvió gustoso el abrazo y añadió.
No es una adopción en nombre, las leyes de mi país me lo impiden, dijo con un deje de amargura en la voz, y son leyes que no puedo cambiar porque están ahí para proteger el país. Sin embargo, nada me haría más feliz, que aceptes que yo te llame hijo. Naruto se hundió más en el abrazo de la mujer, quien supo cuál era su respuesta, verdaderamente, nada haría más feliz al Uzumaki, que llamar mamá a la sultana. ¿Y qué hay de Sarai y de Karin? Preguntó el recién instaurado príncipe. Por supuesto que Karin si lo desea puede llamarme madre, dijo divertida la mujer, y sobre mi hija y... Bueno, sus ahora gustos norteños. En eso se oyó un acordeón al fondo del laboratorio, pues era hora de desestresarse para Yuriko. Perdón, mejor me calló, se excusó la adolescente por tratar de tocar ese exótico instrumento que venía del Gran Este. Como decía, retomó Sherezada la conversación, sé que no ves a mi hija así, no es que la vaya a desalentar algo como eso. Solo te pido que cuando la situación se dé, seas gentil con el modo de decirle que no. Naruto asintió de acuerdo y sonrió, ahora tenía no solo una prima, tenía una madre y reafirmó en cierto modo, el vínculo que ya tenía con los príncipes herederos. Como el zorro le había dicho, antes de que Karin llegara, Yuriko a su modo y Chusai al suyo, eran una suerte de hermanos mayores para él, que era mejor muchas veces la familia que escoges y no la que tienes. Parecía haber una suerte de sabiduría por aprendizaje en ese consejo, pero no iba a tirar de ese hilo, ya que su amigo le había dicho una gran verdad. Su familia biológica lo tiró a la basura, pero él se había hecho de una familia mejor, una que no lo dejaría solo y que no lo abandonaría a la menor oportunidad. Y por ello, realmente estaba feliz. Solo tenía 12 años y ya había alcanzado sus dos deseos más profundos, tener una familia propia y poder romper sus cadenas. Ahora iría por su mayor ambición, una que su madre tenía, volver obsoleto el mundo ninja. Y no iba a fallar en su objetivo. 5 meses atrás, Valle Delta. Así que, bandidos, se masajeó la sien el samurái al oír el relato de las jóvenes, que estaban ante él y ante los demás. Las jóvenes asintieron solemnemente, lo que hizo que el maestro de la espada se masajeara su sien nuevamente, asumo que creen que los tres somos estúpidos. Que no vemos una clara trampa cuando la tenemos enfrente. No tengo idea de qué habla, se mostró realmente sorprendida la Kunoichi que fingía ser una campesina, nuestro pueblo está siendo asediado por bandidos y creemos que solo usted y Hankenpon pueden hacerse cargo, con eso de que Hideo-sama anda más ocupado intentando desterrar el modo de vida que hemos conocido toda la vida, creíamos que eran la mejor apuesta para deshacernos de ellos. Novatas, murmuraron Natsu, Riki y Shiro. Eso puede tener algo de verdad, admitió Ryoku, pues la tardanza del daimyo por verificar cierto rumor que estaba en relación al Valle del Delta secundario, podría interpretarse así, pero eso no quita que es más que obvio que mienten. Tú, señaló a una de las kunoichi disfrazadas, esa escoriación en la boca, es una quemadura de chakra, por moldear mal el elemento fuego. Y tú, señaló a la otra, la venda que usas, es para prevenir una lesión de túnel carpiano en tu mano derecha, esa solo se la hacen las kunoichi especializadas en lucha con kunai. Nadie aquí se crió como shinobi, sin embargo, nos parece insultante que hayan creído que nos podrían engañar a todos. Bueno, quizá la trampa fue evidente, sonrió sádicamente una de ellas, una mujer de piel muy clara y de ojos azules, otra razón para no creer la treta, demasiado pálida para ser campesina, pero, todavía podemos hacer algo para justificar la paga que nos dieron. Y se lanzó a atacar a Arashi que estaba más cerca de ella, mientras que su compañera se lanzó contra Shiori. Oh, están tan muertas, perras, maldijo la Miko por la osadía de ambas brujas de atacar a sus bebés, pero Shiro la detuvo, ¿a ti qué demonios te pasa? Ellos han estado entrenando arduamente durante todo el viaje, le explicó el monje, intervendremos, pero solo si realmente están en riesgo. Con los años, tanto Arashi como Shiori habían crecido bajo la tutela de Hankenpon, más enfocados en aprender de Riki y Ryoku que en Shiro, ya que la Miko creía que, por alguna razón, su hijo debería aprender los caminos de la espada y su hija decidió libremente, el continuar el legado de su madre. Por lo tanto, aunque fue menor su instrucción con el joven monje, este sabía de lo que ambos eran capaces. Si leyó bien a ambas mujeres, eran nivel Chunin, uno que posiblemente tenían en nivel alto ambos niños, sobre todo Arashi que sería un Chunin de nivel alto a sus 14 años de edad. De hecho, llamar niños al par de adolescentes ya era más una cuestión arraigada en ellos por ser los más jóvenes del grupo que por qué realmente ambos adolescentes fueran eso. Entendiendo en el acto la intención de su sensei, Arashi desenvainó su ninjato y su hermana sacó sus dos abanicos de combate, pues Riki estaba perfectamente versada en el Tessenjutsu, al igual que Natsu,
pues el clan Hyuga había usado en sus mujeres dicha habilidad. Con su madre y a veces con Natsu, la aprendiz de Miko había dado una importante mejora en sus habilidades con el abanico en muy poco tiempo. La mujer que cargó contra Arashi, aquella que se especializa en luchar con kunais, tuvo que bloquear rápidamente un tajo de su inesperado oponente que sin dejarla reponerse de la sorpresa, se lanzó nuevamente a la ofensiva, usando uno de los muchos lances de su sensei. Estilo de una espada, alzó su brazo derecho con el arma en diagonal, corte de dragón. El choque fue brutal, o al menos esa fue la sensación de la renegada cuando el joven le dio la estocada, pues más que un corte limpio, el corte del dragón emulaba el recibir de forma limpia un zarpazo de esa clase de bestias. Y como era un golpe más que un tajo, la mujer fue lanzada violentamente hacia un lado, como si un gigante le hubiera dado un manotazo, haciendo que la mujer saliera disparada a la arboleda y deteniendo su avance al chocar contra un frondoso roble que la puso fuera de combate. Al mismo tiempo, la pequeña Shiori le dio con su pesada arma en la frente a su oponente, haciendo que ésta perdiera el balance y trastabilló hacia atrás, pero recuperándose rápido, acumuló chakra y lanzó varios senbon para ganar tiempo para realizar su jutsu. Todos los senbon los bloqueó la novicia, haciendo gala de las katas que su madre le enseñó. Al mismo tiempo la Chunin lanzó su jutsu, al creer tontamente que la Uzumaki sería una usuaria de un elemento que ayudaba a su llama, no podría bloquearla. Katon, lenguas de fuego, escupió las chispas más que llamas, debido a que todavía no le salía bien el jutsu, pero la niña sabía perfectamente qué hacer en estos casos. Usando su abanico derecho, Shiori recibió con este las chispas de fuego que de cualquier manera, no habrían dañado su arma al estar construido de hierro, latón y jade. De ahí que fueran pesados y algo difíciles de manejar. Señor del fuego, venid en mi ayuda, recitó el Kotodama la hija de Riki, con lo cual absorbió el abanico el jutsu y a gran velocidad, devolvió a su dueña, aquello con lo que la intentó lastimar, te lo regreso. Y las chispas regresaron a gran velocidad y apenas le dio a la atacante tiempo de esquivar su propio jutsu, siendo su mejor y única apuesta para ponerse a salvo, hacerse a la derecha de un salto, apenas se puso a cubierto, nuevamente lanzó varios senbon envenenados a la pequeña Uzumaki, que nuevamente bloqueó con una kata, por cierto, diferente a la primera que usó. ¿Cómo la llamo, Shiro?, preguntó rememorando en voz alta la joven. Ah, sí, dijo cerrando el abanico derecho y cargando con chakra, estilo de vieja loca, lanzamiento atómico de chancla. Shiro. Rugió muy enojada la Miko, que tomó por su akama al monje que no tuvo tiempo de correr y comenzó a sacudirlo con violencia, sin recibir ayuda de su compañero en Hankenpon, pues este se dirigió a la semi-inconsciente Chunin, pues el abanico la golpeó con fuerza en el estómago, sacando el aire de sus pulmones. ¿Quién es la persona que los mando?, pidió saber el samurái, que recibió una sonrisa cruel y orgullosa de la casi inconsciente mujer, que le dijo de forma ahogada, mientras caía en la inconsciencia. Fue el samurái de plata, sonrió ya noqueada. Pero fue oída claramente por Shiori y Ryoku, que oyeron a la mujer, sorprendiendo a la novicia al ver lo serio que el sensei de su hermano se puso. ¿Pasa algo?, preguntó Riki, que llegó trayendo en su mano al pobre Shiro, medio noqueado por la sacudida. Iré ahí, declaró Ryoku, la trampa era más para mí que para ustedes, si no regreso para mañana, no me busquen. ¿Pero por qué?, preguntó la Miko. Porque quien quiere matarnos, fue mi sensei. Yujito vio todo por la ventana y se preocupó y mucho, su lugar de recuperación parecía haberse comprometido por una venganza hacia sus benefactores y eso la puso nerviosa. Al punto que no vio como un aura azul la envolvió y la hizo flotar de la cama en la que estaba recostada en el segundo piso. Fue muy poco lo que flotó, apenas un par de centímetros, pero lo hizo. Lo que dejó muy intrigada a su inquilina. ¿Me preguntó qué ocasionó ese fenómeno?, se preguntó la gata de dos colas, pues la Jinchuriki se rodeó de una capa de chakra más relacionada a una llama fría, una llama que si bien puede ser muy potente, no irradia calor en el acto. Y era algo que Yujito o ella no podían hacer. Konoha. Tenten estaba muy emocionada y en primera fila en clases, algo atípico en ella. Mostrar entusiasmo y poner atención eran algo típico, lo atípico era que estuviera en primera fila y que haya intimidado a la persona que normalmente usaba ese asiento para sentarse en él. La razón de ese comportamiento obedecía a que Minato había obligado a los dos Sannin, dar una cátedra o conferencia una vez cada 6 meses en la Academia Shinobi a cada grado de ella, siendo turno de la Sannin, dar la clase al grupo donde Tenten estaba. La joven de 11 años, prometía ser la mejor kunoichi de su generación, pero no tenía nada a destacar en ella.
A diferencia del que seguramente sería el novato del año, un Hyuga de la rama secundaria que era un genio en toda regla. Y eso era lo patético en opinión de la conferencista. Era para que una hija suya y de Hibachi Uzumaki, el llamado rey fantasma de Uzu, por tener la misma habilidad con el Kawamari que Shisui Uchiha, fuera una kunoichi promedio, la más destacada de su generación, pero promedio. La Senju respiró hondo, este era más problema de Minato y de Hiruzen que el de ella, sobre todo por la baja en los activos militares de la aldea, debido a la masacre al clan Uchiha de hace 6 meses. Los Uchiha se habían ido retrayendo más dentro de su clan a medida que los años pasaron del regresos del Yondaime y por lo que Tsunade sabía, era porque se enfocaron más en localizar por su cuenta al hijo perdido de su exalumna. Como dedujeron adecuadamente Fugaku y su consejo en el clan, si Naruto tenía al alma del zorro, quería decir que el Biju regeneraría su chakra, lo que lo hacía un activo militar más valioso en el papel que Asami. Salvo un muy cerrado círculo que no iba más allá de los jefes de clan, nadie en la aldea sabía de la famosa profecía, algo que Fugaku supo y usó a su favor. Así que, conspirando con la mayoría de los suyos, el clan intentó nuevamente hacerse del control de la aldea, localizando al arma perdida de la aldea y la habían localizado. O eso creyó el espía de Minato dentro del clan. Itachi Uchiha, quien se suponía que había matado a su clan. La Sannin no tenía los detalles completos, y no le importaba tenerlos, pero sí sabía que algo debió salir mal, porque murió casi todo el clan y no solo los alborotadores, como habría sido el plan de Minato. Danzo o algún factor más, contribuyó a que al final se matara al 95% del clan de donde los sobrevivientes más destacados fueron Izumi, la exnovia de Itachi y Sasuke junto a la propia Mikoto, hermano y madre respectivamente de Itachi. Recuperando el hilo de sus pensamientos, Tsunade analizó a la niña y no vio nada en ella que a sus ojos fuera redentor. En la opinión de la Ojimiel, si tenía su sangre debió ser la kunoichi más destacada en todo, lo que no era, taijutsu bueno, pero no excelente, conocía los jutsus básicos de la academia, pero nada más avanzado, algo que en parte no era culpa suya, dado su origen, pero al menos debió tener un mejor dominio de estos que una ejecución bien hecha, según lo que vio de ella. Conocimientos buenos, pero no era la mejor alumna en el departamento de teoría. Manejo de chakra bueno, pero no fino. En resumen, nada que indicara que estaba destinada a ser una ninja que hiciera mella en el mundo, ya no digamos leyenda. Y eso le ofendía a Tsunade como Tenten no tenía la menor idea. Era injusto poner semejante carga en los hombros de una persona que no era culpable de nada, por supuesto que lo era, Tsunade lo sabía muy bien, sería lo mismo que los aldeanos le hicieron a Naruto más que al hijo de su sensei, pero al menos en su mente, había una sutil diferencia, en ambos casos, las personas habían estado luchando contra esos estigmas, demostrando que no era verdad. Lo que Tenten no haría nunca. Podía verlo en esos ojos llenos de admiración que tanto la enfermaban, por estar dirigidos a ella, lo que era la prueba de que la sangre era más espesa que el agua, al menos en el subconsciente de la castaña más que en su madre biológica, ella no tendría nunca el empuje o el talento necesario para ser más de lo que se espera de ella. Naruto logró ser más que solo el Jinchuriki menos importante del Kyuubi y el señuelo para que Asami estuviera a salvo y se convirtió en el dolor de cabeza y azote en la opinión pública para Konoha, un mal creado en cierto modo a forma de profecía autocumplida, pero siendo algo que los imbéciles pueblerinos no se esperaron jamás. Por su lado, Asuma había logrado ser más que solo el honorable hijo, al igual que ella no era la honorable nieta o la princesa Tsunade. De acuerdo, ni ella o Asuma cumplieron con la espectacular visión de la mayoría de ser alguien que eclipsará a sus ancestros, ya fuera su abuelo o padre respectivamente, pero ambos salieron de su sombra. Asuma era Asuma Sarutobi, el más joven de los 12 guardianes ninja y el más destacado de ellos, mientras que ella era Tsunade Senju, la mejor médico no solo de Konoha, sino de todas las naciones elementales. Pero Tenten, por favor. Tendría suerte de jubilarse Jounin con sus habilidades que seguramente serían promedio, pues tener una puntería tan fina no la habría ayudado mucho a ella y la habría dejado de entrenar, no lo haría con su hija cuya única cosa que aparentemente sacó de ella fue su magnífica coordinación mano-ojo. Se sacudió su viaje mental, al mismo tiempo que el profesor indicó el tema que ella trataría con los alumnos, la historia de la fundación de la aldea y por qué no había mocosos demonio en referencia a los Inuzuka y a Naruto, pudiendo ver como un Hyuga ni atención ponía, así como ponía demasiada atención a sus palabras, la castaña de rodetes y un niño que vagamente le recordaba a Maito Gai. Otogakure, 10 días después.
La parte buena es que Kimimaro y Hirobo están recuperándose favorablemente, dio su balance de la situación. No, la obvia es que ese par de mocosos se pudo escapar. Orochimaru solo asintió en comprensión, mientras se quitaba su aori y se metía en la tina para relajarse un poco, si es que era posible, ya que el estrés solía hacer que le salieran arrugas en la cara, algo que ella no dejaría que sucediera. Antes muerta que envejecer de forma tan temprana y verse obligada a usar métodos como su ex compañera de equipo. Orochimaru le daba valor a la belleza física tanto como Jiraiya en la existencia de los saltamontes de 10 patas, o sea nada. Pero una cosa es que ella no creyera que ser bonita debía importar, otra que no viera su belleza como un activo, una herramienta shinobi más. Y una maldición. Al menos algo bueno habría salido de eso, independientemente de todo el sufrimiento que se vio obligada a sufrir por ello. Así que, ¿era vanidosa? No. ¿Le gustaba mimarse? ¿A qué mujer no? ¿Se cuidaba físicamente, como le daría mantenimiento a su Jinda o Kusanagi? Efectivamente, ser hermosa era una herramienta más, como su sensual voz, su actitud coqueta, y si eso fallaba, es cuando la mujer sádica hija de puta salía a relucir. Pero en estos momentos, estaba su tercera faceta, una que Jiraiya y Tsunade no recordaban tanto de ella, una que Anko habría olvidado y una que el idiota de Hiruzen no creía que aún tuviera. ¿Fuera de ellos dos salió alguien más herido?, preguntó la Sannin con genuina preocupación. En su vida, Jugó lastimó a varios, pero solo Hirobo y Kimimaro fueron afectados de gravedad, comentó Nono, que se acercó a la bañera y dándole su pierna a Orochimaru, la ex monja comenzó a tallar su empeine con una lima para pedicura. Suigetsu por otro lado medio ahogó a tus 3 nuevos reclutas. Kin era la única con agua en sus pulmones. Zaku quedó inconsciente, pero Suigetsu lo liberó de la burbuja de agua que le puso en la cabeza tras ver el exceso que tuvo con Kin, y Dosu no pudo hacer mucho con su cañón sónico experimental. Estalló, aseguró la Sannin, que le dio su otro pie a la mujer. Veré la forma de obtener partes nuevas para otro cañón. Y hay que pensar en un régimen adecuado para ese otro par. Juntos harían un gran equipo. Que sobrevivan ante Suigetsu sin tantos daños es prueba de ello. Se estaba conteniendo, apuntó Nono. Cierto, concedió la Sannin, pero aún así, sabemos que es alguien muy por encima del nivel de ambas. Y más listo de lo que le dimos crédito. Si pudo usar a Jugó a su favor. ¿Qué haremos entonces?, preguntó la castaña. Supongo que hay que dar por perdido a Suigetsu, mencionó con cierto pesar en la voz la pelinegra. Es reemplazable, además, no me tiene la suficiente lealtad o gratitud como para quedarse aquí. No quiero estar sofocando sus intentos de huida una y otra vez, no con el costo que eso traería. Pero Jugó es un asunto diferente. Hay que tratar de encontrarlo y traerlo de regreso en el mayor silencio posible. Independientemente de que es un riesgo para los demás y para sí mismo, no quiero imaginar lo que alguien más haría si viera lo que es capaz. Gente como Saru inútil, comentó divertida la mujer de anteojos mientras cerraba la distancia con la Sannin. Más bien como Danzo, negó ella, un poco culpable al ver la mueca amarga de Nono al oír al manco vendado. Y ese sería el peor de los escenarios, asintió en comprensión la mujer, y no pienso quedarme al margen mientras lo veo tomar otra vida inocente y retorcerla para sus ambiciones. Nono había tenido un hijo en el pasado, adoptivo pero hijo al fin. Ella había sido una idealista que en su juventud, creía en Danzo y sus objetivos e ideales, y se había unido voluntariamente a Raíz, la asociación Anbu clandestina del Shimura. Rápidamente se desencantó, sobre todo al ver que la asignación que le dieron en el orfanato, era para aumentar las filas de Raíz, donde esos pobres niños eran convertidos en drones sin emociones, algo que ella no pudo soportar. Danzo vio aquello cuando supo de Kabuto y el enorme potencial que tendría en sus manos, y que ella se negó a reportar y planeó en consecuencia. Decidió hacerle creer que si conseguía ciertos objetivos para él, la liberaría de sus ataduras en su organización y podría vivir con Kabuto en paz. Y así, tras despedirse de su hijo, estuvo fuera de la aldea por 4 largos años, donde el ruin Danzo le torturó con imágenes de su hijo creciendo y dándole la aliciente necesario para que la pueda liberar. Y cuando esa fatídica misión llegó, ella casi la cumplió, si no es porque vio la cicatriz en su blanco. Una que solo ella sabía que Kabuto tenía. Recordó bien que gritó su nombre al tiempo que este se lanzó con bisturí de chakra en vano y trató de darle un golpe fatal en el corazón. Ambos estaban en un tercer piso y en un balcón, por lo que cayeron hasta la calle, donde el niño de solo 11 años cayó peor que ella, rompiendo su cuello en la caída.
No pudo salvarlo, pero sí identificarlo y ver lo que ese malnacido había hecho. Y era algo que no iba a repetir. No salió de sus reflexiones cuando sintió unos labios presionando contra los de ella y se dejó llevar por la sensación. Ella y Orochimaru se habían conocido antes, en el tiempo de la Sannin, y ahí habían logrado tener una relación amorosa oculta de todos. La Sannin llegó demasiado tarde al lugar y lamentó con Nono la muerte de Kabuto y ambas juraron venganza contra Dant por su muerte y contra Sarutobi por haber permitido que Dant los socavara tanto. Con Jugo fuera, no tenían cómo mejorar a su shinobi, lo que era alarmante, pero más alarmante sería que alguien más lo encontrara. Ninguna de ellas era un monstruo cruel, lo iban a usar, claro. Pero también ayudarlo con su problema. Algo que nadie más haría. Y es que, ambas amantes sabían algo, héroe, villano eran etiquetas, las acciones serían al final las que hablarían por ellas. Y no tenían dudas que si su plan salía a pedir de boca, la etiqueta de villano caería de forma irremediable en Danzo, Saruinuti y mucha gente más, algo con lo que ambas estarían conformes.